Bien, vamos a ver hoy el tema de alquinos. Los alquinos los vamos a revisar en el contexto de la nomenclatura, propiedades químicas y algunas reacciones muy generales. Un alquino es un hidrocarburo que contiene triples enlaces. Es un compuesto insaturado, al igual que los alquenos. La fórmula general, conociendo el número de carbonos del alquino, podemos calcular el número de hidrógenos utilizando esta pequeña relación matemática para un alquino acíclico y para un alquino cíclico. Los alquinos tienen un triple enlace carbono-carbono y recordemos cuando vimos los aspectos de la geometría molecular que para un carbono involucrado en el triple enlace se consideraba una hibridización sp. Los enlaces entre carbonos con hibridización sp tienen una geometría lineal. La nomenclatura. En la nomenclatura común de los alquinos, recordemos que existe la nomenclatura común y la nomenclatura yupa. Pues bien, en la nomenclatura común, los alquinos se nombran como acetilenos sustituidos. Pero entonces, ¿qué es un acetileno? El acetileno es el nombre común del alqueno más pequeño. Quiero hacer un paréntesis. Todos los nombres que están escritos aquí se encuentran en idioma inglés. En idioma español, suprimimos la H y la Y por etino, ¿ok? El nombre es etino y la terminación es ino. En el nombre común es como lo estoy pronunciando, acetileno. Aquí tenemos el nombre en inglés. Pues bien, el acetileno es esta estructura que está aquí. El acetileno es el alquino más pequeño. Y en la nomenclatura común se considera que todos los alquinos se originan con el acetileno sustituyendo los enlaces carbono-hidrógeno por otros sustituyentes. En ese sentido, tenemos aquí la estructura del acetileno que ha sido sustituido por uno de sus hidrógenos por un grupo etil. Entonces el compuesto se llama etilacetileno. Y lo mismo para este acetileno que tiene un grupo metil y un grupo etil. Entonces se llama etilmetilacetileno. Pero también existe la nomenclatura sistemática, donde retomamos entonces el origen del nombre del compuesto con la palabra del alcano asociado al número de carbonos lineales, y en este caso tendríamos etino con la terminación ino, tendríamos butino porque son 4 carbonos con la terminación ino, tendríamos pentino porque son 5 carbonos. Aquí hay que destacar que la posición del triple enlace se ubica con el carbono que ocupe el menor valor del número de posición. En este caso, 1 butino, en este caso 2 pentino, empezamos a contar por aquí, y en este caso tendríamos que la cadena más larga carbonada es esta, y tenemos el 1 hexino, que tiene en la posición 4 un grupo metil sustituyente. Importante mencionar que este tipo de grupo sustituyente que se une en esta posición, este grupo se conoce como grupo propargil. Y de esa manera podremos nosotros encontrarnos compuestos que se llamen bromuro de propargilo. ¿Ok? Este compuesto, este sustituyente que está aquí, que no tiene un triple sino un doble enlace, se llama el grupo alilo. Entonces este sería el alcohol alílico o podríamos hablar del bromuro de alilo. En yupa, el sufijo ino se asigna con el menor valor del número de posición, como acabamos de mencionar. Con respecto al triple enlace, se asignan los valores de posición de los sustituyentes, es decir, siendo el triple enlace el grupo funcional, que es el que le da el nombre al compuesto, el triple enlace tiene que estar ubicado de manera que ocupe el menor valor de posición. Y una vez que lo tengo considerado, hago las consideraciones para el resto de los grupos sustituyentes. En este caso, daba lo mismo empezar a contar por aquí o por aquí para ubicar en el carbono 4 el triple enlace. Sin embargo,
Como esa posibilidad se dio, le vamos a asignar el número 1 a este carbono, ya que de esa manera los grupos sustituyentes ocupan el menor valor de posición. Cuando nosotros tenemos un compuesto que tiene más de un grupo funcional, podríamos decir en este caso que tenemos un doble enlace o más de un triple enlace, hablamos en términos de los siguientes aspectos de la nomenclatura. Aquí en este caso tenemos un compuesto que tiene más de un doble enlace. Pues este tipo de compuestos donde el doble enlace aparece de forma continua se conocen como alenos, ¿ok? Y en este caso particular, como tengo dos unidades de alqueno, la denominación es dieno, ¿ok? Cuando tengo dos unidades de dobles enlaces, la partícula que se le pone al final de la palabra es dieno. Aquí en esta estructura ubicamos dos dobles enlaces en la cadena más larga carbonada. El primer doble enlace aparece en el carbono de la posición 1 y el segundo doble enlace en el carbono de la posición 4. Por lo tanto, esto es un hexadieno porque tiene dos dobles enlaces, de ahí viene el calificativo di, y los dobles enlaces están en las posiciones 1 y 4. 1, 4, hexadieno, que tiene en la posición 2 el grupo metil. Lo mismo aplica para el alquino. Este sería 1, 2, 3, 4. 1, 4, heptadino, que tiene en la posición 1, 2, 3, 4, 4, 5. En la posición 6 tiene un grupo metil. Es importante retomar el concepto de lo que son los grupos funcionales. Recordemos que los grupos funcionales son los grupos que le dan la reactividad a mi compuesto orgánico. Los grupos funcionales son pequeñas partículas o arreglos dentro de la molécula que son, repito, lo que les dan el nombre a la molécula. Cuando yo tengo varios grupos funcionales incluidos en una molécula orgánica, siempre voy a considerar que si yo tengo un grupo como este es el grupo que aunque aparezcan estos otros grupos en la estructura, él es el que le va a dar el nombre. Si yo tengo un grupo OH, él es el que le va a dar el nombre, aunque aparezcan estos otros grupos. Si yo tengo un grupo NH2, él le va a dar el nombre al compuesto, aunque aparezcan este y este grupo. Cuando aparecen alquenos y alquinos simultáneamente, ¿qué podemos hacer? Ubicamos la cadena más larga que tienen ambos grupos. Asignamos las posiciones que tengan el menor número. Por ejemplo, aquí tenemos la cadena más larga que tiene ambos grupos funcionales, que son el alqueno y el alquino. Pues bien, le asignamos el número de manera que el número de posición del carbono sea el menor posible. Comenzaremos entonces por este lado. En la posición 1 tenemos un alquino y en la posición 5 tenemos un alqueno. El compuesto entonces se llama 5-tem-1-I. Si hay una igualdad en las posiciones de ambos eh, grupos funcionales, el grupo del alqueno es el que va a llevar el menor número de posición. Y eso se refleja en este compuesto, donde la posición 2 se le concede al hexen, al alqueno, y la posición 4 se le concede a la terminación ino del alquino. En una cadena se nombra el grupo funcional de prioridad con el menor número. Aquí tenemos una cadena carbonada que tiene el grupo OH y el grupo doble enlace. El grupo OH es el que le va a dar el nombre al compuesto, de manera que esto no es un alqueno, esto es un alcohol. Y lo nombramos de la siguiente manera. El grupo OH se va a ubicar entonces donde el carbono del menor valor numérico. Y por lo tanto, el compuesto se va a llamar 2-propen, porque el alqueno aparece en el carbono número 2, empezando desde aquí, 2-propen 1-ol. O 2-propen 1-propanol. Lo mismo aplica para los otros ejemplos que están en la lámina. Vamos a ver ahora algunos aspectos de la estructura de alquinos. Como mencioné, en un alquino,
Los dos carbonos que están involucrados en el triple enlace son carbonos que tienen una hibridización sp. Esto significa que la geometría del enlace entre los dos carbonos es una geometría lineal. Este lóbulo que está aquí es un lóbulo sp. Este que está aquí es un lóbulo sp. Este lóbulo sp solapa con el otro lóbulo sp de este carbono y este lóbulo sp solapa con el lóbulo p, con el orbital S del hidrógeno. De esta manera tenemos lo que es la base de la geometría de la unión mediante enlace sigma de los dos carbonos sp. Si nosotros consideramos que una hibridización sp para estos carbonos involucra dos lóbulos p que van a solapar cada uno de los lóbulos para formar un enlace pi, vemos en el dibujo de abajo que tenemos aquí el lóbulo azul de un carbono sp con el lóbulo azul de otro carbono sp que solapan para dar un enlace pi. Lo mismo ocurre con el otro lóbulo p, que solapa para dar un segundo enlace pi que terminan conformando el triple enlace. Recordemos que en un triple enlace está compuesto por un enlace sigma y dos enlaces pi. El ángulo de enlace entre un carbono y otro carbono o un carbono y un hidrógeno sp es de 180 grados. Y como vemos aquí en el mapa de potencial electrostático del triple enlace, vemos que la zona roja, que es la que se refiere a la mayor concentración de carga electrónica, es la que está comprendida entre los dos carbonos sp. Vamos a ver ahora algunas reacciones de adición electrofílica. Estas reacciones de adición electrofílica comienzan con la adición de hidrógeno a alquinos. Hidrógeno que viene provisto por una molécula de HCl. Cuando una molécula de cloruro de hidrógeno interacciona con el triple enlace, recordemos que el triple enlace se considera un centro rico en electrones. Lo llamamos nucleófilo. Desde el triple enlace debe salir una flecha que se dirige precisamente hacia el hidrógeno del cloruro de hidrógeno, que recordemos que este enlace hidrógeno-cloro tiene un delta positivo sobre el hidrógeno y un delta negativo sobre el cloro. Esto va a dar como resultado que uno de estos dos carbonos se va a enlazar con uno de los enlaces del triple enlace al hidrógeno, mientras que este enlace que está aquí va con sus dos electrones a pasar a ser el dominio completo del núcleo del cloruro. De esta manera se nos forma un cloruro que posteriormente va a ser el que ataque ahora como nucleófilo al carbono que quedó positivo. De esta manera se va a obtener un alqueno halogenado. Es importante mencionar que la estereoquímica de este alqueno, en el caso que estamos evaluando, es una estereoquímica Z o cis. Cuando yo trabajo con un exceso de ácido clorhídrico, la segunda molécula de ácido que se añade va a resultar en la formación de un compuesto dihalogenado donde los dos cloros que se han incorporado al doble enlace, que antes era un triple enlace, van a estar sobre el mismo carbono. Este tipo de compuestos dihalogenados, donde los dos cloros están unidos al mismo carbono, se conoce como isómero HEM. Estas reacciones de adición de cloruros de hidrógeno sobre alquinos se conocen como reacciones estereoselectivas. Son reacciones estereoselectivas porque se obtienen los productos isómeros geométricos Z en el alqueno como productos mayoritarios. Eso se explica de la siguiente manera. El triple enlace, que es un centro rico en electrones, se siente atraído por atracción electrostática con el delta positivo del cloruro de hidrógeno, de manera que el acercamiento es de esta forma. Se va a formar entonces lo que se conoce como un complejo pi. Este complejo pi va a ser atacado ahora por un ion cloruro del medio de reacción que puede atacar en este caso tanto a este carbono como a este carbono, generando entonces lo que se conoce como el isómero Z.
También se obtiene algo del isómero E o trans en el alqueno, pero se obtiene siempre en menor proporción. Otro aspecto de las reacciones de adición sobre alquinos es el aspecto de la regioselectividad, que al igual que con los alquenos, donde se cumple la regla de Markovnikov, el hidrógeno se unirá al triple enlace sobre el carbono, cuando el alquino no es simétrico, sobre el carbono que tenga ya un hidrógeno incorporado. En este sentido, si hacemos reaccionar este alquino terminal con bromuro de hidrógeno, el hidrógeno va a ir a añadirse precisamente sobre el carbono que ya tiene un hidrógeno. Y en este sentido, el carbono que va a terminar enlazado con el cloruro va a ser el carbono interno y no el carbono terminal. De esta manera, el único producto que vamos a obtener va a ser el 2-bromo-1-buteno. La segunda adición de HBr o HCl ahora sobre el alqueno resulta en la formación de un dihalógeno terminal. En este sentido, vemos aquí cómo la adición de HBr sobre el 1-buteno, el 2-bromo-1-buteno, termina consolidando la formación de un alcano halogenado, que en este caso se conoce como 2,2-dibromo-butano, que es un dihaluro de halógeno, un dihaluro geminal. Es importante mencionar en este tipo de reacciones la estabilidad de los carbocationes, que forman parte de los intermediarios de reacción de estos mecanismos de reacción. Aquí tenemos señalado en una escala de reactividad que el carbocatión terciario es mucho más estable que el carbocatión secundario, que el carbocatión vinílico secundario, que el carbocatión vinílico primario, que el carbocatión primario, que el carbocatión vinílico primario y que el carbocatión metílico. En este sentido, esta escala de estabilidad nos sirve para decir que cuando yo vaya a generar una reacción entre un compuesto insaturado que implique la generación de un carbocatión terciario como intermediario de reacción, esa reacción va a ser más fácil, esa reacción va a ser más rápida que las reacciones que involucren, comparado con el carbocatión terciario, carbocationes de menor estabilidad. Otra reacción que se presenta en los alquinos es la adición de bromo 2 y cloro 2. Ya habíamos visto este tipo de reacciones para los alquenos. En los alquinos, los productos de reacción que se obtienen son productos que representan tetrahalogenados, es decir, con un exceso de ion de cloro 2, de la molécula de cloro, en un solvente. Esto que está aquí es el solvente de reacción, él no participa en la reacción, es el solvente donde se van a disolver los compuestos para que ocurra la reacción. El cloro 2 se va a añadir en primera instancia al triple enlace para dar un alqueno dihalogenado. Y como hay un exceso de cloro 2, la reacción procede hasta la total incorporación de 2 moléculas de cloro 2 para dar un compuesto tetrahalogenado. Lo mismo se plantea para el caso de bromo 2. Otra reacción muy importante es la adición de agua a alquinos. La adición de agua a alquinos es un método de preparación de un tipo de compuestos orgánicos que se llaman cetonas. Una cetona, dibujada aquí, es un compuesto orgánico que tiene incluida la función carbonilo. La función carbonilo es una función que tiene un carbono doblemente unido a un oxígeno y ese carbono a su vez está unido a otros 2 carbonos. Este tipo de compuestos se obtienen cuando yo tengo un alquino terminal o interno que lo hago reaccionar con agua en un medio de reacción que tiene ácido sulfúrico y sulfato de mercurio. El mecanismo de esta reacción no lo vamos a estudiar en este nivel, pero es muy importante que ustedes sepan que el primer paso de esta reacción involucra la incorporación del hidrógeno del agua, del hidrógeno
sobre el carbono que ya tiene más hidrógeno cuando el alquino no es simétrico y es terminal, como es el caso, y el OH de la molécula de agua termina incorporándose en el otro carbono para dar una estructura como esta. Este tipo de estructuras que tiene esta arquitectura molecular que está aquí destacada con amarillo se conoce como enol. Y este enol se transforma rápidamente mediante un equilibrio cetoenólico en un compuesto que se llama cetona. Importante es que se den cuenta que la única variante entre este y este compuesto es que hemos mudado de posición el doble enlace que ahora se encuentra entre el carbono y oxígeno y el hidrógeno del oxígeno lo hemos mudado a la posición de este carbono. En el caso de alquinos internos que sean simétricos, se plantea la formación de un solo compuesto cetona. En el caso de alquinos internos que no son simétricos, se plantea la formación de dos compuestos tipo cetona. Y por último, los alquinos presentan, al igual que los alquenos, reacciones de adición de hidrógeno. Un alquino puede ser un reactivo que en presencia de hidrógeno y el catalizador paladio sobre carbón permita sintetizar alquenos. Y si yo sigo añadiendo hidrógeno, voy a obtener finalmente el alcano. De manera que un alquino es una fuente de alquenos y una fuente de alcanos, considerando las reacciones de adición de hidrógeno. Recordemos que las reacciones de adición de hidrógeno son reacciones que son concertadas, no tienen intermediarios, ni radicales libres, ni cationes, ni especies que puedan alterar de alguna manera la estabilidad de la reacción, son reacciones concertadas y el hidrógeno se añade simultáneamente por el mismo lado de el triple enlace. Por eso es que la reducción catalítica implica la adición de hidrógeno para formar alquenos del tipo cis, cuando el caso lo amerite. En este caso, este alqueno no es cis ni trans porque no tengo forma de establecer isomería porque este carbono sp2 tiene dos hidrógenos que son dos grupos idénticos. Bueno, hasta aquí las reacciones de alquinos que vamos a considerar para el segundo lapso de este curso.